Hola, mi querida comunidad de Silvia Finanzas Inteligentes, ¿cómo están? ¿Cómo va la semana? Ayer vi un informe que me dejó muy sorprendida de un analista británico que muestra la situación actual de la relación entre la deuda y el Producto Bruto Interno de todos los países del mundo. ¿Qué quiere decir esta relación? Tenemos la deuda, que todos sabemos lo que es deuda. Un país puede estar endeudado a través del comercio, por ejemplo, si debe pagos, por ejemplo, a la China por haber comprado muchos productos. Luego puede estar endeudado porque ha vendido bonos gubernamentales, es decir, que cuando un país vende los bonos, la persona que los compra o el país que los compra o la entidad financiera es como que le prestara dinero, es decir, digamos que voy y compro $100.000 en bonos gubernamentales. Entonces yo le entrego a ese gobierno los $100.000 y él se compromete a darme un porcentaje anual más el dinero que le presté. O sea, cuando termina el periodo, me va a devolver el dinero, pero me va a ir dando una tasa de interés de acuerdo a los periodos que se pactan en ese bono. Entonces, un país puede estar endeudado de muchas maneras. Entonces, este informe trata de, por un lado, la deuda y por otro lado, el Producto Bruto Interno, que es lo que produce un país. Es decir, que si un país vende alimentos o vende minerales o vende, no sé, alta tecnología, todo ese dinero entra. Y es como si fuera un negocio. Yo ya se los expliqué muchas veces que un país es como una empresa, tiene sus entradas por lo que vende y tiene sus salidas por lo que paga en costos o deuda, etcétera, etcétera. Entonces, un balance positivo sería tener menos deuda que entradas, es decir, que yo venda más de lo que me cuesta, tal como en un negocio o en una empresa. Entonces sale este informe que nos muestra la situación actual de todos los países del mundo. Y vamos a verlo aquí en un mapa porque a veces las imágenes visuales son más fuertes que cualquier palabra y podemos entender que el color rojo significa más deuda y a mí lo que me sorprendió fue exactamente lo que ustedes mismos deben estar pensando, que vemos que el primer mundo, que es Estados Unidos, Canadá, España, Francia, Italia, tienen en general colores más oscuros que África, Sudamérica y fíjense qué interesante Asia, que es Rusia, China, India, etcétera. Es decir, de acuerdo a lo que nos hablan los informativos oficiales, nos quieren vender una imagen como que el tercer mundo o las economías emergentes fueran mucho más débiles que el primer mundo, que es Estados Unidos, Canadá, Europa. Y ahora sí vamos a ver los números y vamos a poner énfasis entre los países que tienen un déficit en rojo, que quiere decir que la deuda es más grande que el Producto Bruto Interno, comparado con los países que están con un balance positivo, es decir, que entra más dinero de lo que deben. Y aquí viene la sorpresa. Les voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, los Estados Unidos están en el puesto 11 con una relación entre su deuda y Producto Bruto Interno en rojo, es decir, deben más de lo que producen. Están en un 129%, es decir, que tiene 29% más deuda que lo que entra. Y eso es un número terrible, porque 29% en 3 años son 90%. Es decir, casi en 3 años duplican la deuda, es decir, la deuda es 2 veces más grande que lo que producen. Luego tenemos a España en el puesto número 14 con 118%, es decir, 18% más deuda que Producto Bruto Interno. Luego tenemos a Francia con 113%. Y aquí vamos a ver la sorpresa, es que países como por ejemplo Argentina, que salen en las noticias siempre conectados con crisis, con inflación, etcétera, Argentina tiene un balance positivo, tiene 80,5%, es decir, que casi 20% le queda en verde. Es decir, que sus ingresos son mayores que la deuda. Luego vemos a la China, que tiene 76,9, que eso no es una sorpresa porque China es la que le vende todos los productos a todo el planeta, entonces es más que claro que debe tener más ingreso que deuda. Fíjense ahora en esto tan interesante que en el puesto número 138
tenemos a Perú y Suecia juntas con 36%, señores. Es decir, Perú, que se encuentra en el tercer mundo, entre comillas, tiene un balance muy verde entre lo que le entra en dinero y lo que debe. Y lo que más me sorprendió es ver a Rusia. Rusia está en el punto 158 con 18,2%, es decir, que tiene más de 80% de balance positivo entre lo que le ingresa y lo que debe. Y yo, como ustedes ya me conocen y a mí me gusta investigar y me hago preguntas simples, como sería un niño, ¿no es cierto? Yo dije, entonces, ¿por qué el tercer mundo siempre está conectado con el Fondo Monetario Internacional y con los grandes préstamos y la deuda gigantesca que siempre por motivos inexplicables se renueva y se suben los intereses, etcétera? Y fui a ver cuáles son los países que han tomado préstamos recientemente del Fondo Monetario Internacional. Y aquí lo tenemos. Vamos a ver esta lista. Esto es el sitio del Fondo Monetario Internacional. Y si miramos todos los países que han tomado préstamos en julio de 2023, vamos a ver que ninguno de los países que tienen un déficit, es decir, un balance negativo, que son Estados Unidos, Canadá, España, Italia, etcétera, ninguno de ellos aparece en la lista. Contrariamente, los países que aparecen son los que vimos en el mapa, que tienen un balance positivo entre su deuda y Producto Bruto Interno, que son Sudamérica, África, etcétera. Y me fijé, por ejemplo, en el país menos endeudado de África, que es la República Democrática de Congo, que vamos a ver aquí en el mapa, que está con un balance positivo de 14,7%, es decir, tiene casi más de 85% más entrada que su deuda, que es un número espectacular, pero de forma inexplicable nos aparece en la lista del Fondo Monetario Internacional, que ha sacado uno de los préstamos más grandes que vemos en la lista en el mes de julio. Pero volvamos un poquito atrás y tratemos de entender cómo es posible que tantos países de África y Sudamérica y Rusia y Asia tengan un balance positivo. Y la respuesta es muy simple, es que son países muy ricos en recursos naturales. Por ejemplo, Argentina, como todos sabemos, es una gigantesca productora de alimentos, tiene riquezas minerales, etcétera. Entonces, por más que esté tan golpeada, sigue teniendo un balance positivo en la relación entre deuda y su producción anual. Y ahí es donde yo encuentro la conexión entre esos préstamos del Fondo Monetario Internacional, a pesar de que estos países quizás no lo necesiten. Porque ¿cuál es la forma de apropiarte de la riqueza natural y los recursos de los países del tercer mundo? Exactamente así, dando préstamos, endeudándolos y haciendo que, dado que las tasas de intereses son tan altas, les sea imposible devolverlos y tengan que pagarlo en riquezas naturales. Contrariamente, vemos que Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, etcétera, que son el primer mundo, a pesar de tener un balance negativo, no tienen ningún préstamo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Será esto una casualidad? ¿O habrá alguna intención detrás? No sé. Yo dejo esta pregunta abierta ante ustedes y lo importante que tenemos que cuestionar es el que firma por esa deuda ante el Fondo Monetario Internacional. ¿Tiene derecho a endeudar a millones de ciudadanos solamente con su firma? Una pregunta interesante. Yo solo la pongo sobre la mesa y antes de despedirme de ustedes, quiero contarles que el último domingo di una transmisión en mi comunidad privada sobre un tema que está en boca de todos y es la película El sonido de la libertad. Es decir, que el 99% de la gente lo ve de una manera, pero yo he mostrado cosas un poquito diferentes y yo creo que es muy importante que lo vean, lo que yo he explicado, que no se puede hablar aquí, por supuesto, porque les va a abrir los ojos con respecto a ese tema. Número dos, este próximo domingo voy a dar una transmisión en mi comunidad privada sobre la moneda digital de la Reserva Federal, FedNow,
los sistemas de pagos rápidos y la conexión con la reforma judicial que ha pasado hoy en Israel, por desgracia. Muy importante que escuchen el informe que voy a dar este domingo. Por supuesto que puedo hacerlo solamente en mi comunidad privada porque ahí tengo libertad de expresión. Los que quieren pueden unirse a una membresía mensual que es muy económica, y pueden disfrutar de todo el contenido, de todo lo que yo he hablado, también de lo que hablé el último domingo. Así que los invito a unirse a mi comunidad para estar al tanto y escuchar otra perspectiva de las cosas que pasan en el mundo que les va a abrir los ojos. Entonces, los dejo por ahora con mi braja, mi bendición de briut, que es salud, de shalom, que es paz, de ahavá, que es amor, y shefa shel dvarim tovim, que es multiplicidad de cosas buenas. Gracias por estar conmigo. Nos vemos pronto.